Se logró sacar el resultado contra el Alavés. El Real Madrid ganó 2-1 allá en Mendizorroza. Un partido donde a Xabi Alonso no se le puede juzgar por el 11 que sacó. O sea, viendo todas las lesiones, expulsiones y bajas que teníamos, puso lo mejor que se podía poner. Salió con Valdepeñas, canterano de 19 años del Castilla que jugó como lateral izquierdo por las lesiones. Rüdiger alcanzó a llegar contra todo pronóstico y el que no pudo jugar como titular al final fue Hausen. Y salió tanto con Jude Bellingham como con Arda Güler una vez más, que mucha gente ya ven que dicen que supuestamente no son compatibles, pero ahí yo difiero un poco. La temporada pasada poca gente recordará, pero en el final, cuando Ancelotti por fin se dio cuenta que Arda Güler tenía que jugar más y que tenía cosas que aportar en ese Madrid que estaba un poco muerto, hay que ser realistas, lo puso en ese final de la temporada en partidos importantes como la final de la Copa del Rey y el último clásico de Liga, y ambos jugaron bastante bien. La cosa es que yo creo que Xavi todavía no ha encontrado qué lugar poner a los dos dentro del campo para sacar sus mejores características. Yo sigo pensando que Güler puede llegar a ser un nuevo Luka Modric, obviamente guardando las distancias, pero que eso significaría que juegue un poco más atrás, como un MC, incluso podría ser un box to box. Es cosa de que trabaje un poco más en defensa, pero a mí me gusta que jueguen los dos, son importantes y espero que Xavi pronto les encuentre su lugar dentro del campo. Que bueno, ya hablando del partido, el Real Madrid empezó muy bien. Los primeros 20-25 minutos me gustó bastante que planteó el equipo. Fue un equipo vertical, que sale a proponer, que ya empezaba a tener ocasiones, a hacer peligro. Parecía que iba a ser un partido bastante controlado. Empezamos ya desde muy temprano con ocasiones, una de Mbappé que partió por la izquierda y le dio el travesaño, otra de Rodrigo que salió desviada, porque sí, se me olvidó decirlo, tras el buen partido que hizo Rodrigo entre semana contra el Manchester City, Xabi Alonso decidió volverlo a poner como titular ahí en el extremo derecho y volvió a cumplir, jugó un buen partido, ya hablaré más adelante de él. A los pocos minutos de ese par de jugadas llegó la jugada del primer gol. La recupera el mismo Rodrigo, el Madrid se lanza a la contra y Jude lanza un pase quirúrgico y espectacular como el que nos tiene acostumbrados para dejar prácticamente solo a Mbappé, que volvió a partir por banda izquierda, fue hacia el centro y terminó definiendo a segundo palo con un golazo al ángulo, una vez más haciéndose presente en el marcador del Real Madrid. 17 goles ya lleva el francés en esta temporada en Liga, se mantiene como el Pichichi en solitario con mucha diferencia sobre el segundo lugar. ¿Y qué se puede decir de Mbappé? Un jugador que ha sido indispensable para que el Madrid esté donde está y no esté mucho más abajo en este último mes que fue desastroso. Como dije, en ese momento el partido pintaba para puro trámite. El Madrid se veía muy cómodo en la cancha, estaba llegando bastante, pintaba incluso que podía ser una goleada por cómo estaba jugando el equipo. Nos anularon un gol a Jude Bellingham por una mano bien marcada, o sea, el Madrid seguía llegando, pero repentinamente de la nada el equipo se echó para atrás. Obviamente fue por decisión técnica, yo no sé si fue más que nada porque Xavi quería asegurar el resultado. Se hablaba de que este partido iba a ser muy importante por el tema de su continuidad, que si no ganaba iba a ser despedido, pero cuando el equipo mejor estaba jugando le cedió la posesión al Alavés. Y se sabe que por mucho que el Alavés con esa posesión no hiciera prácticamente nada, porque llegó una vez en el primer tiempo, al equipo le vas dando confianza, se siente más cómodo en la cancha si le das el balón. Justo daban su primer aviso en el final de esta primera mitad, una jugada en la que Courtois otra vez tuvo que intervenir, la paró con la cabeza, una jugada clara donde nos pudieron empatar e irnos así al medio tiempo. Y el segundo tiempo siguió un poco igual. Tuvimos una doble ocasión ahí de Mbappé y Vinicius que paró Boyé, pero el Alavés seguía ahí jugando al tú por tú, teniendo más posición de la que me hubiera gustado, y llegó su gol del empate en breves. Nos agarran mal parados, Valdepeñas estuvo fuera de posición, se quedó totalmente solo Robles, que le ganó la espalda a Rüdiger, error tanto de Valdepeñas como él porque Rüdiger lo termina habilitando. En un primer momento lo marcaron como offside, pero después lo dieron y fue bien marcado. Nos estaba empatando el Alavés después de que empezamos haciendo un gran partido. Yo de verdad que no entendí eso de Xabi Alonso, hay cosas por qué mejorar para él y esta es una de ellas sin dudas. Afortunadamente es que tras el gol por fin Xabi Alonso se dio cuenta de los cambios que tenía que hacer, porque sí, no lo dije, pero para ese momento llevaba todo el partido Mbappé jugando por el extremo izquierdo, por la banda izquierda, y Mbappé ahí en el centro como un falso 9 que ha jugado alguna vez así en Brasil, pero había estado desaparecido, notándose que no es su posición. Y aunque Mbappé empezó bien, igual fue de más a menos, Para mí, fuera del gol, Mbappé hizo muy poco en el partido, que ya hablaré más de él adelante. La cosa es que en cuanto Xavi regresó a Vinicius a su posición y puso a Mbappé
En el 9, Vinicius se activó y empezó a hacer sexo en el campo, hay que decirlo. No le podían quitar el balón, se activó e hizo la jugada del segundo gol. Tras un buen pase de Arda Güler, la controla con la cabeza para adelantarlo de una gran manera. Un recurso que solo te sacan jugadores como Vinicius, dejó atrás al jugador del Alavés y todavía se dio el tiempo de pasarle el balón a Rodrigo, darle la asistencia para dejarlo totalmente solo con el exterior. Una jugada que fue toda de Vinicius. Que antes de hablar de él y los jugadores, toca hablar de la jugada que manchó el partido. Al final, aunque se vieron buenas cosas, Vinicius vuelve a ser importante, Rodrigo vuelve a marcar. La jugada que se llevó el partido fue el tremendo robo que nos pegaron sobre el final. Como digo, Vinicius al final se activó, estaba haciendo sexo, no le podían quitar el balón. Y en una jugada que se fue como de 3 o 4 jugadores le dan una patada clarísima que era penal y ni el VAR ni el árbitro fueron capaces de marcarla. Totalmente vergonzoso. Luego nos toca soportar que el presidente de esta liga como Tebas salga a decir que históricamente al Real Madrid se le ha ayudado, que el equipo solo llora en Madrid TV, pero no son capaces de marcar una jugada que es clarísima. Es que cada imagen se ve mucho más clara que la anterior. ¿Y saben cuál es la casualidad? Que el árbitro que estaba designado para el VAR fue uno de los que salió a llorar el año pasado, iba a decir, este año para la final de la Copa del Rey, diciendo que el Madrid supuestamente los acosaba y demás. O sea, es que está más que claro, la Liga Negreira vuelve a hacerse presente. Mira, podría aquí ponerme a hablar mil cosas de este penal, del gol que le anularon a los Osasuna contra el Barcelona el fin de semana, que es una vergüenza, de todo lo que no nos han marcado desde esta temporada, el año pasado, con esas 3 jornadas donde perdemos la Liga contra el Barcelona, que fue un atraco clarísimo, fueron tras el Real Madrid, pero se sabe que no va a pasar absolutamente nada, entonces no vamos a perder nuestro tiempo. Mejor hablemos de los jugadores, pero lo que sí es un hecho es que es una vergüenza que sea la supuesta segunda mejor liga del mundo. Es lo único que voy a decir. Ahora, dejando de lado ese tema que no vale la pena seguirle dando minutos, vamos a hablar de los jugadores. Primero, Rodrigo volvió a hacer un gran partido. ¿Quién hubiera dicho que de estar 32 partidos sin marcar y 11 goles sin hacerlo en liga, ya lleva 2 partidos consecutivos marcando con el Real Madrid, jugando bien por derecha como lo hacía con Ancelotti, que yo lo he dicho siempre, para mí Rodrigo si tenía que jugar en alguna posición tenía que ser allá. Lleva años ya jugando allá con el Real Madrid y es para que ya se hubiera adaptado. Y mientras Rodrigo juega así yo no tengo nada malo que decir de él. Este es el Rodrigo que quiero, porque también cabe destacar el rol que tuvo defensivamente en el partido, bajando constantemente a apoyar en el mediocampo, haciendo una línea de 4 con los demás mediocampistas. Después voy a hablar de Mbappé, que como dije, fuera del gol desaparecido, no es nada contra él. La temporada y los números que tiene están siendo brutales. Lleva 63 goles en este 2025 con el Real Madrid. Se acerca cada vez más a ese récord de Cristiano, que ojalá no lo rompa. Pero lo digo más que nada porque yo no entendí que le dieran el MVP, O sea, fuera del gol de Mbappé, no lo vi en todo el partido, o sea que estuvo por banda izquierda, como dije, hasta cuando lo pasaron como 9, igual. Luego Vinicius una vez más demuestra que es un jugador importante, indispensable en este Real Madrid. Queda más que claro que tiene que jugar sí o sí en el extremo izquierdo. Yo espero que Xabi Alonso se deje de experimentos en ese sentido, porque la posición de Vini está más que clara. Valdepeñas, que fue su debut, bien, se equivoca en la jugada del gol, pero fue su único error, en general bastante cumplidor. Hizo un buen partido, canterano de 19 años, no se le puede pedir tampoco mucho. Vino tras una emergencia, tras tantas lesiones y buen debut. Ojalá que lo podamos ver también en el partido de entre semana por Copa del Rey contra el Talavera. También buen partido de Courtois, de Asensio como siempre atrás, y como no toca hablar del que para mí debió ser el MVP de este partido, Jude Victor William Bellingham. Partidazo del inglés, como siempre empujando al equipo con esa actitud de capitán dentro del campo, apareciendo en todos lados, ya sea arriba, abajo. Y vuelve a demostrar que es indispensable para este equipo. Él también, al igual que Vinicius, tiene que ser titular. Con esto no digo que se tenga que quitar a Güler, pero lo que sí repito, como al inicio del video, es que Xabi Alonso tiene que encontrar la forma de meterlos a los dos, porque son jugadores importantes en el equipo. Y bueno, se sacó un resultado importante que aliviana las cosas en el equipo y también para Xabi Alonso, como dije, porque este partido se decía que era importante de cara a su continuidad, pero lo que sí es un hecho es que hay bastantes cosas por qué mejorar. No fue la mejor actuación del equipo, sobre todo con eso de echarse para atrás, que insisto, no lo entendí en ningún momento, pero lo que hay que decir es que se ha visto una actitud diferente del equipo en estos últimos partidos, y eso es algo que se valora. Quedan 2 partidos en este 2025 para el Real Madrid, ese contra el Talavera por Copa del Rey, donde yo espero que haya rotaciones, y el siguiente fin de semana contra el Sevilla. Así que hay que cerrar este 2025 con broche de oro. ¡A la Madrid!